siempre hay que meditar en la palabra de Dios para poder entender y poder tener algún argumento exacto de lo que la Biblia nos enseña y nos dice acerca de lo que Dios exige en realidad. Si bien es cierto, la palabra del Señor leemos en el Salmo 46, que dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bendecimos esa palabra en esta preciosa noche, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. El salmista, en un momento de pesar, de analizar bien la situación, él expresa que los sacrificios y ofrendas no son un agradable hacia adelante de Dios. El salmista comprendía que los sacrificios y los rituales simbólicos exigidos por Dios en su ley eran insuficientes para sí mismo y no podían sustituir la genuina entrega y la sinceridad obediencia hacia Dios. Así es, mis santos hermanos. Y es por eso que muchas veces Dios decía en su palabra: estoy harto de tantos holocaustos y sacrificios que no me agradan. Leamos la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 22, a ver qué nos enseña ahí un texto sagrado de lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo más importante delante de Dios, mis santos hermanos, era la obediencia adelante de Él. Que vemos aquí en el versículo 22, nos enseña la palabra del Señor y nos dice así: obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, servicio a Dios o sacrificio personal. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. Ese pecado será asimismo el punto central de la apostasía final profetizado para el periodo poco antes que Jesucristo vuelva a la tierra. Así es, mis santos hermanos. La adoración y la oración, la alabanza, los dones espirituales, el servicio de Dios son inútiles ante sus ojos si no ven acompañado de la explicación, obediencia a Él y a su justa norma de vida. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿De qué nos sirve, digamos así,
una adoración falsa hacia Dios o una oración que no llena hacia Dios. Debemos de adorar, debemos de hacer una oración que salga del alma, que salga de la obediencia del ser humano, pidiéndole misericordia a Dios por nuestras vidas, rogándole con toda humildad, con toda obediencia en el Espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así es lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos de orar a Dios en el Espíritu. Debemos de pedir a Dios en el Espíritu. Debemos de adorar a Dios en el Espíritu. Debemos de obedecerle a Dios en el Espíritu. Debemos de aceptar el sacrificio de su Hijo que murió en la cruz en el Espíritu de nuestro corazón, no de labios hacia afuera. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor en esta preciosa noche que Dios nos da. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso el salmista dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, Hebreo 10, vamos a leer Hebreo 10:5, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor en esta preciosa 10:5. Dice así leemos: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Nos enseña que Jesucristo fue el cuerpo que se preparó para, con un solo sacrificio, los humanos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo tienen libre ingreso hacia el Padre Celestial. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. Sigamos leyendo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. No, a Dios no le gustó muchos holocaustos, muchos sacrificios a animales inocentes. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero que ha establecido, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña, Iglesia del Señor? Nos enseña que Dios en el antiguo pacto, Dios estaba cansado, estaba harto de tantos sacrificios, de tantos animales muertos, mis santos hermanos.
entonces Jesucristo se ofrece como un solo sacrificio para perdón y poder redimir a toda la humanidad que estaba separado, que estaba lejos, que estaba retirado de Dios. Y con ese solo sacrificio le hizo un acercamiento hacia Dios por medio de la muerte de Él, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Salmo 40, 6, 8, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 40, 6, 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito en mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Dios ha establecido la ley en el corazón del ser humano. Por eso que no tenemos excusa adelante de Dios que digamos que no conocemos a Dios, porque a Dios los conocemos porque Él nos escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para poder nosotros no excusarnos adelante de Dios. Y eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Así es lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos el versículo, otros textos bíblicos que nos enseña y nos lleva a ser obediente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios de Lucas 24, 27, vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra del Señor. Lucas 24, 27. Gloria sea el nombre del Señor. A ver qué más tenemos ahí. Lucas 24, 27. Ya estamos aquí con la palabra del Señor, mis santos hermanos. Lucas 24, 27. Aquí está. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura de lo que él decía. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que se decía de Jesucristo? Que Él tenía que morir en la cruz del Calvario, para a través de un solo sacrificio, que es la muerte, nosotros tenemos entrada libre al Padre Celestial por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Es por la obediencia de Cristo hasta la muerte que ha sido santificado los creyentes, al fin de que se ponga la ley de Dios en el corazón de ellos. Por eso también cada creyente debe declarar en su propia vida esas palabras de Cristo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que nosotros hacer la voluntad de Dios, porque Dios ejemplos nos ha dado para hacer la voluntad de Él, mis santos hermanos. Leamos Hebreo 10, 16. A ver qué nos dice otro texto sagrado de las Escrituras. Hebreo 10, 16. Poderoso es el Señor en esta preciosa noche, como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Estamos un poco bajo de luz, un poco bajo de luz. La luz es escasa acá donde estoy. Estoy en un retiro espiritual y ahí siempre meditando en la palabra del Señor.
Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Así es, mis santos hermanos. Y es por eso que nosotros conocemos a Dios. Toda persona, cristiano o no cristiano, conoce a Dios en un sentido literal, porque Él nos ha puesto la ley de Dios en nuestra mente, para que el ser humano no tenga excusa de cualquier situación, mis santos hermanos, que quizás a futuro pueda acontecer. Siempre Dios nos ha hablado por su Hijo. Siempre Dios nos ha hablado a través de la palabra de Dios. Dice 48, Él hace tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La fe obediente que Dios desea es una fe que sinceramente se deleite en seguir la voluntad de Dios y manifiesta esa alegría al esforzarse por guardar la palabra de Dios en el corazón. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Al estudiar, al meditar la Sagrada Escritura, nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, mis santos hermanos. Vamos a leer el Salmo 119 y el versículo 11, que dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Si la palabra del Señor tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros no vamos a pecar con Dios, porque Dios nos ayuda y nos da la fortaleza para avanzar, para crecer y seguir adelante. Recordemos que con un solo sacrificio, Cristo Jesús limpió nuestro pecado para hacernos libres hacia la presencia de Dios, mis santos hermanos. Y por eso tenemos entrada hacia el Padre Celestial. Por eso disfrutamos de los deleites que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo un día: estoy harto de tanto sacrificio. Dios dijo un día: ya no más sacrificio. Y Cristo se ofreció hacia Él para darnos vida eterna a través de Él. Espero que esta pequeña enseñanza, mis santos hermanos, nos ayude a entender, nos ayude a comprender de qué vale que el hombre hoy en día haga muchas penitencias, haya mucho sacrificio, si no puede llegar a Dios. Solamente llegamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.